Bueno, lo que voy a tratar es de poder transmitir, bueno, mi profesión es científico, soy investigador en neurociencias, no soy experto en humanidades, no soy experto en arte, nada para nada, pero sí lo que sí conozco son los dibujos de Santiago Ramón y Cajal y qué representan esos dibujos, ¿no? ¿Por qué Cajal dibujaba los resultados? Y qué objetivo, no era un objetivo artístico, era un objetivo científico. De hecho, los dibujos de Cajal, aquí tenemos un par de muestras, estos dos aquí que aparecen en el panel, bueno, pues son dibujos que reflejan exactamente lo que él veía, es decir, no es, digamos, en fin, no son dibujos mejorados para darles una mejor calidad estética, sino que exactamente Cajal dibujaba lo que veía en sus preparados histológicos. Esto es un preparado histológico de Cajal, es una atención de Golgi, en fin, con una inclusión especial. Yo les muestro esta imagen para que se haga una idea sobre qué material trabajaba Cajal. Incidiremos algo más a lo largo de la exposición en este asunto, pero es para que de alguna manera puedan interpretar lo que yo les voy a mostrar, ¿verdad? Si se fijan en este preparado, ven esta flecha que dibuja Cajal, esto es el sentido en el que él iba explorando todos estos preparados histológicos. Claro, porque un dibujo, dice, bueno, es plano, pero realmente no es plano. El dibujo lo que está representando es la integración de todo lo que ve sobre esta neurona en todos estos cortes histológicos. Son cortes seriados, es un cerebro que está fijado, se ha cortado a 100 micras de espesor cada una de estas secciones, las ha montado en forma seriada y en su cabeza de genio, porque claro, esto no es muy normal el integrar todos estos cortes, digamos, en algo que quiere mostrar, pero que a base es real. Y luego ya le mostraré al final de la exposición cómo lo que Cajal dibujaba en la actualidad se ha demostrado que efectivamente es lo que había en sus preparados histológicos. Bien, pues estos son estudios seriados. Hoy en día esta técnica pues se ha mejorado, perdón, se ha superado utilizando otras tecnologías que no la había en la época. Por ejemplo, la microscopía confocal. La microscopía confocal lo que hace es integrar en varios planos muchos cortes y al final integra pues una estructura, le da visión tridimensional. Bueno, Cajal daba esta visión tridimensional en su cerebro y a través de ello hacía sus dibujos científicos. Aquí esta letra de Cajal, quítese un tercio, este es el sello del Museo Cajal de la época, pues para inventariar los dibujos y que no se perdieran, que no se extraviaran. Y bueno, los utilizaba Cajal para mostrar sus resultados científicos, pero también para publicar. Y hay una obra fundamental de Cajal, que es la textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, que es su obra magna y en ella expone una serie de resultados que son los que son motivos del premio Nobel que consigue en el 906, que ya les mostraré. Bueno, pues él representa sus resultados siempre con dibujos científicos de este tipo. Bueno, ¿cómo se veía en la época de Cajal? Claro, la única herramienta de la que disponían los científicos para poder, en fin, representar sus resultados o lo que contienen sus preparados histológicos, pues era el dibujo, es decir, no había otra forma. Sí, había otras herramientas, a lo mejor herramientas, digamos, mecánicas para adaptar a los microscopios, pero la visión, esto ya es al final de la época de Cajal, cómo Cajal conseguía hacer alguna de estas imágenes, pero fíjense que la imagen que conseguía era muy parecida a las imágenes que él observaba y dibujaba. En este tipo de imagen es muy difícil o es imposible poder distinguir aspectos de estas células piramidales, son células de corteza cerebral. Fíjese que aquí hay varias, un cuerpo celular, otro cuerpo, es decir, hay montones de elementos neuronales. Esto es letra de Cajal, poco relieve, movida, tal. Era muy difícil conseguir una fotografía en condiciones y por eso Cajal, como les decía, pues lo que procedía es a dibujarlas. Luego, a más aumento en una siguiente diapositiva, les mostraré cómo dibuja al detalle la estructura de estas células. Bien, entonces, como yo les decía, pues se consideraban en un principio con los dibujos de Cajal y lo que hacían otros investigadores como Golgi, pues no eran copias exactas de las preparaciones histológicas, sino que eran más bien algo artístico que, bueno, pues que los investigadores hacían para que de alguna manera, pues, en fin, hacer una exposición de su trabajo pues lo más agradable posible
al público o a los investigadores que leían sus resultados de investigación. Hoy comprobamos que no es así, que la extraordinaria importancia de los dibujos de Cajal se debe precisamente a que lo que él dibuja son copias exactas de sus preparaciones histológicas. ¿De acuerdo? Cajal, a través de estas observaciones y de estos dibujos científicos, lo que describe son dos aspectos fundamentales de la estructura y función del sistema nervioso. Uno de ellos, que es lo que llama él doctrina neuronal, es decir, que él demuestra que el cerebro está formado, contiene neuronas que son entidades anatómicas y funcionalmente independientes, y luego también demuestra a través de sus dibujos, de sus observaciones, que lo que llama él doctrina de polarización dinámica, que significa que el impulso nervioso se transmite de una célula a otra, no de una forma, digamos, aleatoria, sino que siempre se hace de la siguiente forma. Las neuronas reciben los impulsos de otras en sus dendritas, que sería lo que está aquí dibujado, que tiene como espinas, que ya le mostraré a más aumento, y a través del axón o cilindro eje, que sería responde y emite la señal hacia otra neurona. Pero básicamente el mayor descubrimiento de Cajal es que demuestra que las neuronas son elementos nerviosos estructuralmente independientes y fisiológicamente independientes en cuanto a su funcionamiento del resto de las neuronas o elementos nerviosos que los rodean. En la época de Cajal, Camillo Golgi pensaba que esto no era así, veía las mismas estructuras, pero su idea era que formaban un retículo en los distintos elementos nerviosos, formaban un retículo, una especie de red sin discontinuidad, era todo continuo, y la conexión, por supuesto, pues era, digamos, aleatoria, era pues reticular, ¿de acuerdo? Bueno, a más aumento, como les decía, la célula anterior, la dibuja con una perfección extraordinaria, y fíjese la cantidad de espinas, que llama él espinas dendríticas, que es como si fuera un rosal, con sus espinas. Y esto, bueno, es un elemento fundamental que describió Cajal. Este sería el axón, este sería la estructura que emite la señal, y estas son las estructuras que reciben. La importancia de este descubrimiento de Cajal es fundamental. Se pensaba en la época de Cajal que estas espinas eran artefactos. Eso no existía. Pensaban que eso era, bueno, pues un artefacto de la tinción. Cajal demuestra que esto no es así, y no solamente demuestra esto, sino que también demuestra en diversos experimentos que la conformación o el número de espinas cambia dependiendo del estado de funcionamiento, del estado, digamos, experimental del animal de trabajo. De forma que, por ejemplo, hoy en día se conoce, y Cajal también describió, que en el Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer, el número de estas espinas se reduce. Las espinas tienen una función fundamental en el sistema nervioso, que es recoger información. Cuanto más espinas tenga una neurona, más capacidad tiene de recibir señales de otras células, de otros axones, de otras neuronas. Si en algún momento no entienden a algunos de ustedes lo que les comento, lo podemos discutir sin ningún problema. Entonces, un axón como este, de una neurona que está cerca o lejos, va a contactar con una de las espinas, otro con otra. Es decir, que cuanto más espinas, más conexión, más capacidad va a tener esta célula de integrar una señal y de emitir una respuesta. Bueno, en la enfermedad de Alzheimer, ¿qué ocurre? Se depositan una serie de placas de una sustancia, digamos, anómala, que es tóxica y produce inflamación, produce neuroinflamación, que es el beta-amiloide. Bueno, pues el depósito de esta sustancia va a determinar que, en primer lugar, que el número de espinas se vaya reduciendo, vaya desapareciendo, y después de ir desapareciendo estas espinas, lo que van a desaparecer son las dendritas de la propia neurona. Entonces, en esta circunstancia comprenderán, y al final muere la neurona. Entonces, en esta circunstancia comprenderá que la enfermedad de Alzheimer se caracteriza fundamentalmente, su progreso se produce fundamentalmente porque se produce disminución de contactos neuronales, pero además muerte neuronal. Y la muerte neuronal conlleva a menor integración, y entonces pues pérdida de capacidades de los individuos que están afectados por la enfermedad. Bueno, estamos en una sala de... Yo ya les repito que no soy experto en arte, pero sí creo que es conveniente que les cuente o les exponga los antecedentes de Cajal en cuanto a sus habilidades artísticas. Entonces, Cajal, como saben, nació en Petilla de Aragón,
y a la edad de 9 años se trasladó a Ayerbe, en Huesca. Él considera Ayerbe, digamos, su lugar de infancia, ¿verdad? Allí hizo muchas gamberradas, era un individuo muy activo, construyó un cañón y tiró una puerta, es decir, yo creo que se integraba poco porque era una mente, pues, una mente privilegiada, un cerebro extraordinario y bueno, pues se integraba muy mal. Ya pasando en Huesca, él descubrió su talento para dibujar. Este es un dibujo de Cajal cuando tenía 9 años, que su padre, don Justo Ramón y Casaus, que también era médico, pues no quería que dibujara, porque claro, decía que el dibujante es un individuo que luego al final el provecho que va a tener de su actividad pictórica pues va a ser bastante reducido, entonces no quería que pintara. Sin embargo, él se escondía o conseguía lápices o herramientas necesarias para poder hacer dibujos como de la calidad que como que le muestro aquí, que no representa exactamente lo que se puede ver en este dibujo en la realidad, no en directo, pero que tiene una preciosidad increíble en cuanto a su composición, su textura. Y ya esto lo hacía con 9 años, ¿vale? Aquí es autodidacta, es decir, aquí nadie le enseñó a dibujar. Él simplemente, bueno, pues nació con esa habilidad. El padre ya se hartó de prohibirle el dibujar y lo que pasó es que llegaron a un compromiso. Tú dibuja, pero también estudia bachillerato. Entonces, en esa circunstancia, le pagó el estudio en un estudio del catedrático León Abadías, que era un catedrático de arte que le enseñó a dibujar. Y hacía Cajal en este estudio, bueno, pues lograba hacer, en fin, composición, ya a componer imágenes como la que están viendo en esta diapositiva, ¿no? Claro, el compromiso era, te dejo que dibujes, pero aprende anatomía. Su padre era anatómico, y entonces, bueno, pues aprende anatomía y ayúdame a mí, como van a ver ahora en la siguiente diapositiva, ayúdame a dibujar cadáveres, dibujos anatómicos, dibujos de cadáveres en la mesa de disección. Y esto ocurrió en Zaragoza. Bueno, pero antes estuvo allí, le hizo algunos dibujos que ya les voy a mostrar, pero Cajal, una vez que terminó la carrera bueno, estuvo doctor en el 1887, pero él terminó bachillerato en 1870 y acabó la carrera en 3 años. Una vez que terminó la carrera, Cajal, bueno, pues ingresó en el ejército y pasó a ser capitán médico en la guerra de Cuba. Ahí no, bueno, pues sus inquietudes científicas no habían florecido, no habían nacido, y bueno, pues directamente como en fin, se marchó a Cuba y en Cuba, bueno, pues cogió varias enfermedades, de forma que tuvo que volver y, bueno, y recuperarse en Panticosa por la tuberculosis y la cólera y una serie de enfermedades que cogió que, bueno, que le obligaron a abandonar el ejército y, bueno, pues consiguió una plaza en la Facultad de Medicina de Zaragoza de ayudante en museos anatómicos y durante este tiempo se puso en contacto en Madrid con un profesor, Maestre de San Juan. Este profesor, Maestre de San Juan, era un histólogo que le enseñó a Cajal preparados histológicos y bueno, eso le vino a él bien pues para que de alguna manera interesarse por la histología. De hecho, se compró él con su sueldo en fin, el sueldo que tenía en Zaragoza, pues se compró un microscopio y ahí empezó a hacer algún tipo de estudio y básicamente hizo estudios histológicos, como les comento, pero también realizó su tesis doctoral en el año 1877 y que presentó en la Facultad de Medicina de Madrid, en la Universidad Central. Bien, entonces este es el primer maestro de Cajal. Bueno, estos son dibujos anatómicos de Cajal que realizó, pues eso, al poco de ir a Zaragoza. En Zaragoza hay muchísimos de estas composiciones, son dibujos al óleo que tienen, bueno, pues que ya digo, la imagen no es de mucha calidad como para representar lo que él pintaba, pero la representación es exacta a lo que él veía en la mesa de disección. Estos dibujos fueron muy importantes, de hecho, son en España de los primeros dibujos que los estudiantes de medicina utilizaban para hacer la carrera de medicina. Estos son aquí de arterias, venas, nervios, nervio facial, en fin, la exactitud de sus composiciones son impresionantes.
Bien, en la carrera de Cajal se pueden distinguir entonces básicamente tres etapas. Una primera etapa, bueno, la etapa de militar, que ya les he relatado, pero que no es científica, pero en la etapa científica de Cajal distinguimos tres. Una que le corresponde a su contacto con el profesor Maestre San Juan, que es el profesor en Madrid que le enseña, bueno, pues a ver preparados histológicos y que él, bueno, que le toma interés y básicamente pues se compra un microscopio y hace sus observaciones histológicas, pero nunca de sistema nervioso, de cualquier tipo de tejido, y hace estudios sobre inflamación, que es el objetivo de su tesis doctoral. Luego tiene un segundo, digamos, la parte más prolífica en cuanto a su trabajo de investigación es cuando entra en contacto con un catedrático, con un profesor de la Facultad también de Medicina de Madrid, Luis Simarro, el cual le enseña a usar la técnica de Golgi. La técnica de Golgi es una técnica muy especial que permite, digamos, visualizar el tejido nervioso de una forma muy fina. La ventaja que tiene esta técnica es que, y Cajal así lo describe, es que no tiñe todo, no tiñe todas las células, no se sabe por qué, hasta hoy en día incluso no se sabe cuál es el motivo, tiñe subgrupos celulares. Y eso es una gran ventaja porque la célula que tiñe la tiñe completamente y permite visualizar la estructura de la célula al detalle. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es en Barcelona y es en Madrid, en las sedes en las que fue el catedrático y en las que estableció o realizó sus estudios más fundamentales sobre el sistema nervioso. Tanto en Barcelona como en Madrid es en donde Cajal pues bueno, llega a las conclusiones de su doctrina neuronal, es decir, el sistema nervioso está formado por neuronas que son morfológica y funcionalmente independientes, y además describe su doctrina sobre la polarización dinámica que les comenté anteriormente, en cuanto a que las neuronas reciben las señales a través de sus dendritas y emiten su señal a través de una única prolongación que es el axón. Pero además también en sus estudios que hacen en el desarrollo describe principios básicos como son el cono de crecimiento axónico, es decir, que durante el desarrollo las células no aparecen con todas sus estructuras, sino que van desarrollándose de una forma muy particular, fundamentalmente a través de la formación de lo que él llamó el cono de crecimiento axónico, en la actualidad reconocido, y lo que hace esta estructura es dirigirse desde donde la célula está en desarrollo hacia, digamos, la diana donde tiene que hacer la conexión. Y junto con la descripción del cono axónico, también propone la idea de la quimiotaxis o quimiotactismo, es decir, que los axones, una vez que se están generando a través del cono de crecimiento, no van a cualquier sitio, van a sitios muy determinados gracias a que en esos sitios muy determinados se están generando sustancias o señales que atraen a estos conos de crecimiento axónico. Eso es la base fundamental del desarrollo. En el desarrollo, como ustedes saben, bueno, pues hay etapas iniciales en las cuales pues, se forma la mórula, la blástula, es decir, se forman grupos celulares que no se diferencian, pero luego en la parte cuando ocurre la diferenciación en el sistema nervioso, las neuronas y células gliales, etcétera, se van diferenciando y van emitiendo y se van agrupando en núcleos y van emitiendo sus axones a núcleos determinados, pero siempre sobre la base de la producción de sustancias tróficas. Cajal no sabía que esto ocurriera, pero sí, por las observaciones que él hacía, intuía que en esas estructuras donde los axones, donde las neuronas dirigían sus axones, debería de haber algún componente químico que particularmente y de forma específica atrajera a ese axón. Y luego ya también una tercera parte que es a partir del año 1903, en la cual también Cajal realiza estudios sobre regeneración y degeneración, que también fueron muy importantes y muy reconocidos en medicina en esas épocas. Pero bueno, como les digo, ya es a partir de Luis Simarro cuando su actividad investigadora, a partir del contacto con Luis Simarro, que le enseña la técnica de Golgi, cuando su actividad investigadora pues florece de una forma importantísima. Y ya en las últimas etapas de su vida también hace estos estudios sobre regeneración y degeneración, sobre todo estudios de regeneración y degeneración del nervio ciático, que tuvieron también su relevancia y son actualmente también reconocidos en cuanto a los resultados novedosos que obtuvo en esa época. Bueno, estos son datos anecdóticos de la vida de Cajal. Él se casó con Silveria Fallanás y tuvo varios hijos.
y es en el año 79 y se casó, cuando se casó justo, cuando una vez ya formada la familia, en el año 83 consiguió ya la cátedra bastante joven de Anatomía General Descriptiva de la Universidad de Valencia hasta el año 87. Y como les dije, es en Valencia cuando contacta con profesores de la Facultad de Medicina de Madrid que le enseñan técnicas histológicas y es cuando él se embebe en la histología. Cajal también, y aprovecho esta imagen para comentarles que también era un excelente fotógrafo, no solamente se dedicaba a hacer estudios sobre el sistema nervioso, sino que también, como ven aquí, esta es una digamos una pera que tiene en la mano y hace sus propias fotografías. Aquí, como ven, aquí tiene la pera para hacer la fotografía. Aquí también hizo muchísimas fotografías. Era un experto fotógrafo. No solamente se hacía fotografías familiares, sino que también hacía fotografías callejeras, de escenas callejeras, que tenemos de esas muchas en el instituto. Es decir, como fotógrafo excelente. Y no solamente hacía fotografías en blanco y negro, sino que también las hizo en color. Y luego también fue capaz de desarrollar una técnica de un experto fotógrafo que consiguió el premio Nobel, un tal Lippmann. Bueno, pues las placas Lippmann son placas que también en color, que tienen una especial composición. En el mundo existen muy pocas placas Lippmann y estas placas están caracterizadas porque su valor fundamental es que se dice que el color que muestran es el color real. Son placas que tienen un espejo en la parte posterior, son muy complicadas, pero Cajal fue capaz de hacerlo. Y esto es una característica también importante de la vida de Cajal, su afición por la fotografía. También hizo fotografías estereoscópicas. Es decir, la actividad de Cajal en cuanto a fotografía también, fuera de la neurociencia, fue muy importante. Aquí tenéis tiene otra fotografía de Cajal, la pera la tiene aquí. Se hacían muchos autorretratos. Esto es en Valencia en el año 1885. Esta es una fotografía muy conocida y que se suele utilizar en muchas exposiciones dedicadas a la obra científica de Cajal. Bien, y siempre reconociendo, como siempre hacía Cajal, a Luis Simarro por sus enseñanzas sobre la utilización de la técnica de Golgi. Curiosamente, la habilidad de Cajal y su inteligencia le sirvieron para competir con Simarro para una plaza en la Facultad de Medicina de Madrid. Es decir, Simarro le enseñó, pero él en la pugna por la Cátedra de Madrid consiguió en la plaza y Simarro quedó fuera. Pero siempre le agradeció sus enseñanzas, ¿verdad? Bueno, esta es la técnica de Golgi. Y yo se lo explico. Él decía, como les he comentado, que la ventaja de esta técnica era que no teñía todos los elementos celulares, porque si aquí lo tiñera todo, sería todo oscuro, sería imposible poder ver nada. Tiñe solamente algunos elementos, pero los elementos que tiñe los tiñe completos. Como ven aquí, esto es una célula piramidal, tiene sus prolongaciones hacia abajo, sus dendritas, también tiene sus dendritas apicales. Si observan con cuidado, ven aquí las espinas dendríticas, que aquí a lo mejor se ven un poquito, está un poco desenfocada, se ven un poquito a más aumento en las espinas dendríticas. Y bueno, esta técnica es lo que le valió a él para realizar todos los descubrimientos y todas sus descripciones sobre la estructura y función del sistema nervioso. Este es Cajal en Barcelona. Cajal, estando en Barcelona, se desplazó a Alemania a un congreso de la Sociedad Anatómica Alemana en el 89. En este congreso contactó con el doctor Kolliker, que era un experto renombrado neurocientífico de la época. Y bueno, pues Kolliker, que era partidario de la teoría reticular de Golgi, pues de alguna forma fue convencido por Cajal con sus preparados. Ahora les enseñaré la caja que llevó Cajal a Alemania para convencer a Kolliker de su teoría neuronal, de su doctrina neuronal. Y bueno, fue entonces cuando Kolliker, viendo esos preparados y viendo los datos aportados por Cajal en ese congreso, pues bueno, se dedicó a difundir los resultados de Cajal. Y no solamente eso, sino que dijo: yo he descubierto al que ha descubierto la estructura y función real del sistema nervioso. Bien, entonces el objetivo de Cajal fue estudio de la estructura del sistema nervioso, entre otras cosas. Decía Cajal que el gran enigma de la organización del cerebro se cifra en averiguar el modo de determinarse las ramificaciones nerviosas y cómo se enlazan recíprocamente las neuronas.
Describe en la antigüedad, o antes de Cajal, se pensaba que las dendritas se ramificaban indefinidamente hasta disolverse en una sustancia amorfa. Es decir, había una teoría muy extraña en cuanto a cómo estaba estructurado el sistema nervioso, ¿no? O sea, las dendritas que les muestro que les he mostrado en las fotografías anteriores, que serían estas, a ver, estas dendritas, según las teorías antiguas, pues nunca terminaban hasta que se disolvían en una sustancia amorfa. Él demuestra que no es así. Demuestra que las dendritas lo que hacen es comunicarse con otros elementos celulares. Luego también confirma los hallazgos de Deiters, observando que todas las prolongaciones nerviosas de la neurona, de todas las prolongaciones, hay una única que es el axón. Es decir, no todas las dendritas, digamos, pueden emitir respuestas hacia el exterior, hacia otras células, sino que solamente es el axón el que va a transmitir la información a las neuronas contiguas o a distancia. Y luego te describe que también es un tema muy importante, dos tipos de neuronas en el cerebro, las que llamó tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 son lo que él llama neurona de proyección. Para que se haga una idea, una neurona de proyección, por ejemplo, en el caso del movimiento, sería una neurona cortical que le va a ordenar al organismo mover una mano. Sería una neurona que manda un axón desde la corteza cerebral a la médula espinal. Eso sería una neurona de proyección. Y una neurona tipo 2 o interneurona serían neuronas que están muy próximas unas con otras. Eso que parece algo muy obvio, pues en aquella época era completamente desconocido y lo describió Ramón y Cajal. Bueno, esta es la caja que Cajal llevó a Alemania para demostrar en el Congreso de Anatomía alemán, para demostrar porque claro, en aquella época no se podían llevar, no había diapositivas ni había fotografías decentes, era imposible. Todos los congresos sobre histología estaban basados en que los autores llevaban sus preparados histológicos, como el que han visto, y bueno, pues se trataba de que el resto de los compañeros en el congreso visualizaran esos preparados y se convencieran de la teoría que cada uno llevaba al congreso, ¿verdad? Entonces, si la caja está abierta, esta misma caja abierta, bueno, pues estos son los preparados que se supone Cajal preparados histológicos, que se supone Cajal llevó a Alemania, pues para convencer a los alemanes, a Kolliker en particular, de la doctrina neuronal. Este es uno de los preparados que ya le mostré anteriormente y cómo Cajal visualiza cada uno de estos cortes histológicos a través del microscopio. Microscopios que, como se imagina, eran microscopios rudimentarios, microscopios monoculares o al final de su carrera investigadora binoculares, pero que no tenían adaptados sistemas fotográficos como los actuales para poder exponer el contenido de estos preparados. Bueno, esto es esta la diapositiva, es decir, a partir de estos preparados se ven así las células nerviosas. Y bueno, la técnica de Golgi, como ya les comentaba, es también llamada reacción en ERA, precisamente por el color oscuro que cogen las células que están teñidas con este procedimiento. Y bueno, como Cajal dibuja lo que él concibe como una neurona, es decir, es un elemento nervioso que tiene sus dendritas que terminan, es decir, no se disuelven en un magma, indeterminado, que tienen muchas dendritas o solamente un axón o cilindro eje que termina en una serie de botones, es decir, que no forma una continuidad con otra neurona, es decir, que hay siempre una solución de discontinuidad entre ellas, la teoría neuronal, es decir, independencia morfológica y funcional de las neuronas. Este dibujo pretende demostrar por Cajal la diferencia que había entre la teoría reticular de Golgi y Kolliker y la teoría neuronal de Cajal. En el lado izquierdo, esto es médula espinal, ambos es la médula espinal, este es un ganglio sensitivo, es una neurona que tiene una prolongación que va hacia una neurona motora. La motora es la que no va a mover la mano o no va a hacer retirar la mano del fuego, etcétera, ¿verdad? Entonces, la teoría reticular decía que cuando llega un estímulo a través de esta neurona sensitiva, de esta neurona sensitiva a esta neurona motora, el estímulo se transmite a través de un retículo, como ven aquí, que es completamente continuo, como una red de pescador. En cambio, Cajal demuestra, y así lo aceptan los investigadores de la época, que este tipo de conexión
no es así, sino que es a través de terminales que conectan con las dendritas de las neuronas motoras, que a su vez van a mandar digamos, la respuesta al músculo, al vaso sanguíneo, etcétera. Yo creo que el dibujo queda bastante claro en cuanto a las diferencias entre una teoría y la otra, y cómo esta está puesta, sí, sí, sí. Pero es básica, es decir, de las pocas imágenes que tenemos de Cajal, de los pocos dibujos que tenemos de Cajal relativos a la doctrina neuronal, este es uno de los más relevantes, que está efectivamente, como hizo ayer, está expuesto en la producción. Bueno, con motivo de sus descubrimientos, cada célula nerviosa es un cantón fisiológico absolutamente autónomo, decía Cajal. Bueno, recibió primero el premio Moscú en el año 1900. Posteriormente, en Alemania, que era más importante que la Nobel, le concedieron la medalla Helmholtz en el año 1905, y posteriormente, en el 1906, la medalla Nobel. Pero Cajal apreció mucho más, con más intensidad, la medalla Helmholtz que la medalla Nobel, ya que en aquellas épocas la investigación alemana era la más pujante a nivel mundial. Bueno, el premio Nobel lo compartió con Camillo Golgi. Curiosamente, la teoría de Camillo Golgi en cuanto a la estructura y función de este vaso era un poco equivocada, era reticular. Pero bueno, le concedieron el Nobel porque también Golgi realizó muchas descripciones histológicas, ¿no? Trabajó y sobre todo trabajó en un procedimiento que le sirvió a Cajal para poder realizar sus descubrimientos. Bueno, repartieron el Nobel en aquella época. Bueno, entonces, para hacer un resumen breve, en las principales aportaciones de Cajal, el sistema nervioso está compuesto por neuronas independientes, la doctrina neuronal, que parece algo obvio, pero que en aquella época no estaba claro. La neurona está polarizada, es decir, posee dendritas receptoras y un cuerpo celular y axones mediante los cuales establece contactos funcionales con otras neuronas, doctrina de la polarización dinámica, es decir, no hay un mare magnum de conectividad, sino que está todo determinado. Y luego un tema importante que hasta hace poco no se conocía sobre Cajal. Cajal fue patólogo también. Entonces Cajal trabajó sobre el cáncer. De hecho, aquí tienen una publicación que hicimos en el instituto, la contribución de Cajal a la investigación sobre el cáncer. Es que este hombre trabajó mucho y muy duro. Y de hecho hay algunos dibujos científicos de Cajal sobre carcinoma de mama, etcétera, ¿verdad? Entonces Cajal define que el cáncer no puede generarse a partir de células adultas diferenciadas. Cajal demuestra que solo son las células que reparan las que pueden producir el cáncer. Es decir, un fumador que fuma mucho, pues va a producir una lesión pulmonar, y esa lesión pulmonar, es un ejemplo, esa lesión pulmonar pues va a determinar que unas células que se dedican a reparar se pongan a reparar la parte lesionada. Pero claro, si esa lesión se repara de forma anómala, esas células reparadoras van a empezar a proliferar de una forma patológica. Esa reproducción patológica de esas células que le van a reparar el daño producido por la nicotina del tabaco o cualquier otra cosa, pues va a generar un cáncer. Y esa es la teoría de Cajal, que denominaba a estas células, les llamaba células gérmenes en la época. Hoy día se sabe que estas células, se conoce perfectamente, son las células madre tumorales. Es decir, que ya Cajal hace 100 años ya hablaba de las células madre tumorales, que en la actualidad son las células diana contra las que se dirigen muchos medicamentos en la actualidad para poder combatir el cáncer. Es decir, que ya Cajal también trabajó sobre cáncer. Bueno, entonces Cajal decía, el buen dibujo como la buena preparación microscópica microscópica son pedazos de la realidad, documentos científicos que conservan indefinidamente su valor. Y es verdad, hace 100 años que tenemos sus dibujos, y cuya revisión será siempre provechosa, cualesquiera que sean las interpretaciones que hayan dado origen. Es decir, aunque sea una interpretación equivocada, siempre será importante y provechoso el poder visualizar ese dibujo y compararlo con la realidad. Esta es una imagen, como les comenté antes, el premio Nobel se lo dieron tanto a Golgi como a Cajal. Camillo Golgi veía un tipo celular que hay en el cerebelo, son las células de Purkinje, que tiene este aspecto, tienen su cuerpo celular, tienen su axón, que se ramifica, y tienen sus dendritas, que también se ramifican. Bueno, Cajal dibuja una célula de Purkinje de la misma manera que lo hace Golgi, con la diferencia que Cajal, hace una mayor y mejor descripción de la célula de Purkinje que lo hace Camillo Golgi. Pero bueno, son imágenes muy parecidas, ya que ambos dos utilizaban la misma técnica de tinción.
La célula de Purkinje del cerebelo es la encargada del equilibrio. Si nos falla la célula de Purkinje, no somos capaces de mantener el equilibrio. El cerebelo es un órgano fundamental nervioso para precisamente realizar esta función. Bueno, aquí les muestro algunos dibujos de Cajal. Por ejemplo, cuando hablamos de la neurona de proyección, aquí tienen un ejemplo de neurona de proyección, ¿no? De neurona tipo 1. Es una célula piramidal. Esto es un esquema, es decir, el cerebro es mucho más grande en comparación con la médula. Pero bueno, esquemáticamente él hace un dibujo en el cual muestra células piramidales de corteza cerebral que mandan su axón, por ejemplo, a la médula espinal para que a su vez conecte con las motoneuronas y las motoneuronas emitan, por ejemplo, una respuesta. El cerebelo también tiene sus neuronas, estas son las neuronas de Purkinje del cerebelo, que también conecta con núcleos cerebelosos que a su vez mandan su información para el equilibrio, etcétera. Él hace también sus esquemas, además de hacer dibujo científico de neuronas, también hace esquemas ilustrativos para exhibir o para divulgar el tipo de funcionamiento del cerebro. Estos esquemas eran muy valiosos y el trabajo que supone este tipo de representación es importantísimo. Es decir, tiene que mirar muchísimos preparados histológicos, tiene que mirar muchísimas estructuras cerebrales para poder llegar a estas conclusiones. Imagínense las distancias que hay entre un cerebro y la médula espinal, ¿no? Pues bueno, él con su trabajo fue capaz de demostrar ese tipo de conexión que en la actualidad se conserva la veracidad del mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, otros dibujos con ganglios sensitivos, etcétera, el estómago, es decir, trabajó no solamente en el sistema nervioso central, sino que también trabajó en el sistema nervioso periférico, en el aparato digestivo. Aquí tenemos otro dibujo de Cajal que representa la neuroglía, o sea, no solamente el cerebro está constituido por neuronas, sino también por células de glía, que son tan importantes como la neurona. Bueno, pues él dibuja en el desarrollo, en un niño de 2 meses, pues dibuja cómo es la estructura de la glía. Él trabajaba más en desarrollo que en individuo adulto, y es sencillamente porque durante el desarrollo hay menos células. Al haber menos células, pues bueno, no es como él decía, cuando un bosque está muy poblado, es imposible poder distinguir las ramas y los troncos. Ahora, cuando el bosque está despoblado, distinguirlos es fácil, y por eso él trabajaba mucho también en desarrollo. Bueno, a Cajal se le conoció en la época, cuando le concedieron el Nobel, por sus dibujos, y de hecho aquí tenemos una caricatura de un tal Fresno, yo no lo conocía, pero bueno, parece que fue un buen dibujante entre estos años, que dibuja a Cajal justo poniéndole por detrás pues uno de sus dibujos esquemático sobre cómo está estructurado el cerebelo. Fijaros, en el cerebelo pues dibuja su célula de Purkinje con sus proyecciones, dibuja los cestos que rodean es decir, él sabe, él detecta que estas células, que se llaman células cesto, emiten sus axones a esta célula de Purkinje para controlar su actividad. Es decir, es increíble la capacidad que tenía este hombre para poder, sin utilizar los equipos que hay ahora, electrofisiológicos, poder detectar cómo en fin, y elucidar que estas células están regulando la actividad de la célula de Purkinje, ¿no? Y luego también hablaba hay otras, estos son terminales de células que vienen de núcleos cerebelosos, que también demostraba que entraban en contacto con la célula de Purkinje y que emitían, en fin, una cosa bárbara, ¿no? Y esto es un esquema, pero que este esquema supone muchísimo trabajo detrás para poderlo llevar a cabo. Bueno, entonces, como le decía yo en un principio, los dibujos de Cajal representan exactamente lo que hay dentro de los preparados histológicos. Y entonces, para que de alguna forma lo puedan comprobar con ejemplo práctico, pues he decidido pues presentarles comparativamente dibujos de Cajal con lo que en la actualidad se puede observar con procedimientos histológicos de vanguardia, por ejemplo, utilizando microscopios confocales, etcétera. Bueno, esto es una tinción, este es un dibujo de Cajal, como el que les mostré anteriormente. Esto es una tinción de la misma célula que dibujó Cajal, y como una célula en la actualidad, una célula inyectada con un producto que se llama Lucifer Yellow, que es un punto fluorescente que permite visualizar la neurona en todos sus aspectos. Fíjense cómo es, en fin, la estructura anatómica de estas células son exactamente las mismas.
Es decir, que no se inventaba nada. La tecnología moderna demuestra que efectivamente en cada uno de los núcleos en los que Cajal estudió la estructura de los elementos nerviosos que lo componían, bueno, pues es exactamente lo que él dibujaba, no hacía ninguna abstracción artística ni nada de esto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el cerebelo, tenemos un preparado de cerebelo teñido con un reactivo que demuestra la existencia de un neurotransmisor. Y bueno, y como Cajal en su dibujo representa exactamente lo que se ve, no representa una cosa distinta. Son células de Purkinje, como decía anteriormente, de cerebelo, con sus prolongaciones dendríticas y sus espinas hacia arriba, y como en la actualidad se puede ver también estas células de Purkinje teñidas con un reactivo que marca una sustancia neurotransmisora de interés en la actualidad para la investigación. Aquí, por ejemplo, hablando de la astroglía, no solamente de las neuronas, sino también de los astrocitos, este es un dibujo de Cajal en el cual dibuja los astrocitos que emiten prolongaciones que rodean a las neuronas, pero que también, fíjense, a los vasos sanguíneos, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo, el astrocito teñido en la actualidad y la neurona con unos procedimientos actuales y visualizados con un microscopio con focal, es decir, un microscopio que, como les decía, estudia los preparados histológicos en diversos planos, haciendo integración de lo que hay en cada plano. Fíjense, una célula glial, cómo emite su prolongación alrededor de la neurona, como pasa aquí, son astrocitos, y cómo estos astrocitos también emiten prolongaciones que rodean, y esto es muy importante porque esto es la barrera hematoencefálica, que es la que, digamos, el cerebro está aislado del resto del cuerpo en cuanto a posibilidades de contaminaciones, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues esta barrera hematoencefálica, que ya estudió también Cajal, pues está constituida por el endotelio vascular, pero también por la glía que la rodea. Fíjense que Cajal también dibuja en este esquema esta célula glial cómo emite prolongaciones, al igual que aquí, que rodea el vaso sanguíneo. Es decir, dibuja exactamente lo que hay, no hace ninguna interpretación errónea. Y bueno, yo creo que quisiera pasar también a un apartado en cuanto al reconocimiento internacional de Cajal. Es decir, Cajal es una figura en neurociencia reconocida a nivel mundial. Creo, no sé, hombre, aquí también se le hace bastante, digamos, reconocimientos en cuanto, bueno, tenemos un ejemplo de Tabacalera que expone algunos dibujos de Cajal, y son muchas las salas en España que nos solicitan, bueno, pues participar en exposiciones temporales, ¿verdad? Pero a nivel internacional, fundamentalmente en Estados Unidos, el reconocimiento a Cajal es enorme. Por ejemplo, un ejemplo de este reconocimiento es un proyecto de investigación que desarrolló la NASA llamado El cerebro en el espacio. ¿Qué pasa en el cerebro en la situación de microgravedad? Esto es un experimento que realizó la NASA en colaboración con el Instituto Cajal, pero también con otros centros de investigación internacionales de relevancia, ¿verdad? La idea es saber qué pasa con el cerebro en la situación de microgravedad, porque claro, los astronautas en una estación espacial pues no están mucho tiempo, y bueno, pues ahí los problemas que pueden surgir en el sistema nervioso son mínimos, ¿verdad? Pero claro, ¿qué ocurre con los viajes espaciales de larga duración? Bien, pues eso es lo que se investigó en este proyecto. Se estudió, entre otras cosas, el efecto de los vuelos espaciales sobre la actividad fisiológica y estructura del cerebro, fundamentalmente del desarrollo. Y luego en este proyecto Neurolab se le hizo un homenaje a Ramón y Cajal. El homenaje a Cajal consistió en que durante el vuelo espacial, que fueron 15 días, junto con el vuelo y los animales de experimentación, los astronautas viajaron preparados histológicos de Cajal, preparados parecidos a los que yo les he presentado en la exposición. Bien, estos son los dos investigadores del Instituto Cajal que colaboraron en el proyecto, el Mammalian Development Team. Y bueno, en este experimento se utilizaron ratas de experimentación que despegaron en este tamaño y volvieron en este tamaño. Y la idea en nuestro caso era detectar si se producía algún cambio en el desarrollo de esas ratas en la situación de microgravedad, ya no de ingravidez, sino de microgravedad, porque claro, la nave espacial, al tiempo que está girando alrededor de la Tierra, pues percibe o recibe pues microgravedad, ¿verdad? Bueno, este es el momento en el que incorporaron a la nave espacial los preparados de Cajal en una caja pues muy protegida para el caso de que hubiera algún accidente, que se salvaron por lo menos los preparados, que podrían servir a lo mejor de mensaje, ¿no?, a algún extraterrestre que los pudiera rescatar en algún momento dentro de los años que fueran.
Pero bueno, gracias a Dios no ocurrió ningún accidente. Bueno, estos son los preparados histológicos de Cajal que viajaron en ese vuelo espacial. Imagínense el precio o el coste de un pequeño espacio en una nave espacial. Eso tiene un coste horroroso, ¿no? Bueno, pues se introdujo esa caja con estos preparados dentro de la nave. Y además, al tiempo del vuelo espacial, se realizó una exposición de dibujos científicos de Cajal para conmemorar estos son los dibujos que se enviaron al Museo Smithsonian durante el tiempo que se desarrolló el vuelo espacial. Este es el mismo dibujo que les mostré anteriormente, etcétera, ¿verdad? Bueno, este es el momento del despegue, que fue el 17 de abril y la nave regresó el 4 de mayo. Estos son los astronautas que dedicaron, estas son fotografías justo en los momentos, este es el equipo, pero este es el momento en los cuales los astronautas hicieron una glosa sobre Cajal durante el vuelo espacial. Y bueno, además como conclusión, que sí creo que es interesante de este proyecto, es, entre otras cosas, que la rata, cuando vuelve, manifiesta alteraciones en el desarrollo cerebral, fundamentalmente en la zona del hipocampo. El hipocampo es un elemento fundamental porque, entre otras cosas, interviene en procesos de memoria y aprendizaje. Y entonces lo que observaron los especialistas españoles en este asunto, en este núcleo, observaron que se producían anomalías. Cuando los animales estaban en tierra, presentaban anomalías en el desarrollo de esa estructura cerebral. Pero lo más curioso no es eso, lo más curioso es que esa anomalía no se recupera, lo cual indica que no es tan fácil viajar a esos nuevos planetas que se ha encontrado la NASA por ahí, porque claro, en situación de microgravedad, o en este caso de ingravidez, es imposible, a no ser que la gente vaya hibernada a esas zonas, es imposible que ningún individuo pueda nacer durante el vuelo espacial, ni siquiera tampoco los astronautas pueden sobrevivir, porque otro aspecto importante es que el esqueleto, el sistema óseo, se deteriora, de forma que en un vuelo espacial, a lo mejor de un año, pues los astronautas probablemente pierdan casi todo su masa ósea, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene su complicación, pero bueno, es importante conocer que el espacio no es es más agresivo de lo que parece en cuanto al tema de la gravedad. De hecho, el otro día, me comentaban que la gravedad, digamos, es el arquitecto del universo, pero también es el arquitecto del cuerpo, del organismo, del individuo. En situación de microgravedad o de ingravidez, ¿qué es lo que pasa con el desarrollo? Pues eso es un enigma, pero que queda claro que se producen alteraciones importantes e irreversibles. Bueno, otro reconocimiento fue en el NIH. El NIH es un centro nacional americano de investigación sobre salud. Como sabrán, es un centro, es el más importante americano, ¿no? En el NIH tienen una exposición permanente de Cajal. Esta es la imagen típica de Cajal en Valencia. Se le venera a Cajal en Estados Unidos de una forma tremenda. O sea, es increíble. Y bueno, pues estos son son los dibujos que les prestamos, que lo vamos renovando conforme a particulares proyectos de investigación que tenemos nosotros en marcha con ellos. De hecho, esta colaboración con el NIH ha servido para que grupos de investigación del Instituto Cajal colaboren con grupos de investigación del NIH en proyectos específicos. Pero somos buenos, trabajamos bien, pero sobre todo Cajal nos ayuda, digamos, como relaciones públicas a desarrollar proyectos y a progresar en nuestra investigación. Hay otra exposición itinerante, esto se le llama esta fotografía al Cajal Club. Es Cajal con sus ayudantes y sus colaboradores y las familias, pues en el campo, en Valencia, cuando estaba en Valencia. Hacían con reuniones de estas, en fin, de equipo, pues para probablemente mejorar las relaciones entre ellos, no estoy convencido. Y bueno, pues esta imagen se va a editar o se edita en el libro catálogo de esta exposición itinerante que se llama The Beautiful Brain, y estos son los museos en Estados Unidos que van a albergar los dibujos de Cajal, que son 80, que se han prestado en la itinerancia. Van a estar la exposición en Estados Unidos, la itinerancia va a durar aproximadamente 2 años y medio y va a incorporar incluso a Canadá. Hay otras universidades americanas que a la vista de esto nos están pidiendo también exponer los dibujos, pero claro, ya llega un momento que tampoco se puede
se puede, no sé, pueden estar los dibujos mucho tiempo tampoco en exposición porque se acaban deteriorando, pues, no solamente por la postura. Entonces, bueno, pues como les comento, la exposición terminará en 2019 y bueno, pues lo que pretendemos es que la última sede que albergue esos dibujos esté en España. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, este es el libro, catálogo de esta exposición itinerante, se llama The Beautiful Brain, y bueno, muestra montones de imágenes de Cajal, de imágenes fotográficas, dibujos científicos, etcétera. Esta la venden en Amazon los americanos, pues a alguno les interesa adquirir. Es muy interesante, ¿eh? Está en inglés, pero vamos, está perfectamente detallada. Bueno, este es el Instituto Cajal, perdón, donde se encuentra el legado Cajal. El legado Cajal está formado, bueno, esto es a manera de para que entiendan lo que tenemos en el instituto, está formado estrictamente por preparados histológicos y microscopios que Cajal legó al instituto por disposición testamentaria. Es decir, en testamento Cajal directamente le dio al instituto sus preparados y los microscopios. Pero luego, posteriormente, y gracias a una disposición testamentaria, y por, digamos, porque la familia también quiso hacerlo, a este legado Cajal se incorporaron pues muchos otros objetos, como por ejemplo medallas, premios, diplomas, cámaras fotográficas, manuscritos, muebles, un telescopio. Cajal también se interesaba por la astronomía y de hecho tenemos un telescopio descomunal que Cajal se compró con 2 sueldos de la época para visualizar los planetas. Cajal tuvo muchas reuniones con Einstein. Es decir, era un hombre muy activo. Esa gente se reunía con mucha asiduidad, en fin, para discutir aspectos curiosos sobre biología, astronomía, etcétera. Las placas Lindman que les comentaba, fotográficas, microfilms, fotos familiares, fotografía de viajes, viajó por muchos lugares y hacía fotografías estereoscópicas, es decir, que se podía montar incluso una exposición sobre fotografía de Cajal, porque era un experto. Y luego hay otros bienes, en fin, de la actividad científica y de la escuela histológica que también se encuentran depositados en el legado Cajal. Luego, bueno, estos son museos que hubo en su día, en el año 31, en fin, en cada instituto donde estuvo la sede del Cajal hubo un museo Cajal, excepto en el actual, fue pequeño, es un instituto pequeño y no podemos exponer todo lo que tenemos. Sí hay una pequeña exposición en la biblioteca, que es esta, y que es visitable, es decir, el público bajo, claro, en fin, bajo una previa solicitud, pues pueden visitar el museo, lo que tenemos como parte positiva en la biblioteca del instituto, que bueno, la parte positiva son son elementos todos ellos originales. La mesa y la silla de Cajal, esta es una mesa de trabajo con el microscopio, sus gafas, microtomo, con este microtomo y con una cuchilla aquí, es como él hacía sus cortes histológicos, ¿eh? Esos cortes que veían en ese preparado. Se corta con esto, la balanza, tal, reactivos, alguna medalla. La Nobel y la Helmholtz no las tenemos porque esas están en el banco, lógicamente están en la caja de seguridad, pues no tenemos seguridad suficiente en el instituto como para mantener esas medallas. Y bueno, es visitable, este es mi grupo de trabajo haciéndonos una fotografía en la urna, donde están estos elementos que les comento, pero bueno, es visitable por estudiantes de medicina, que les hace mucha ilusión siempre sujetar el diploma Nobel. Este es el diploma Nobel de Cajal. Y también estudiantes de institutos, de institutos de estos IES, ¿vale? Que bueno, pues vienen con mucha asiduidad también y que, bueno, pues que yo quiero que de alguna forma toquen algo de Cajal para que si de 200 que vengan o 1000 uno se dedica a la neurociencia, fenomenal. Esa es la idea. Y bueno, pues muchas gracias. No sé yo qué tiempo llevo exponiendo, pero sí, 57 minutos. Entonces, no sé, yo creo que ahora quedamos en hacer un turno de preguntas. Sobre todo, si algo no les ha quedado claro, lo podemos resolver fenomenal. Ahora, ahora. ¿Alguna duda, alguna cosa que...?
Bueno, supongo que claro, las preparaciones histológicas son planas Eso. y él dibujaba plano, claro. Él intuía que había una estructura tridimensional, sabía si la neurona era tridimensional, porque yo lo ignoro, pero claro, un dibujo solo es plano, Sí, sí, por sí. eso. Sí, 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 absolutamente. Por eso él en su preparado, vamos a ver, por eso les he mostrado ese preparado histológico. Corte seriado significa que va cogiendo corte a corte de 100 micras y lo va colocando por orden. Entonces él lo que hace es una reconstrucción tridimensional de lo que él va observando una vez que ha finalizado de visualizar todas esas secciones. En la actualidad esto se hace muy bien y muy fácilmente con microscopía confocal. Incluso se puede llegar en fin, a realizar una visión tridimensional no a nivel de ordenador. Pero Cajal sí, claro, efectivamente, lo que hacía era dibujar en un plano lo que veía él en muchos planos. Gracias. Por eso él dibujaba la neurona en su totalidad. Sí. Buenas tardes. Gracias por su intervención, antes de nada. En alguna ocasión he oído que el llamado aparato de Golgi o zona Golgi dentro de la célula fue primeramente visualizado por Cajal, por Santiago Ramón y Cajal, y que se lo comunicó en correspondencia que entre ellos se daba. Y luego, con el tiempo, esa zona citoplasmática ha recibido el nombre de Camilo Golgi. ¿Qué hay de cierto en esto? Yo de ese tema lo desconozco por completo, no le puedo decir, pero no sé, me resulta un poco raro. No sé. Igual son de estos mitos o leyendas que corren por ahí. Probablemente. Me ha llegado, lo he leído, pero no puedo ni citar fuentes ni asegurar que tenga visos de realidad. No. De hecho, yo no he visto ninguna referencia de Cajal sobre el aparato de Golgi. Histológicos. La idea que tengo yo, que es más, que comentaba que había como una zona en algunas neuronas, que se veía como una zona. Claro, en esos tiempos y con esas técnicas, pues el propio aparato de Golgi como una... Y que Golgi sí ya fue afinando con sus técnicas de tinción y sí que correspondía a un orgánulo al que dio su nombre. Probablemente, pero no lo sé. ¿no? Ya, pero probablemente, pero me parece un poco raro. No lo sé, puede ser. Yo que no se lo puedo informar porque en ese aspecto no he entrado jamás. Pero suena raro. Parece raro, ¿verdad? Para describir una estructura tan compleja como es el aparato de Golgi hay que tiene muchas partes diferentes, tiene la zona cis, la zona trans, y eso probablemente, y eso yo creo que lo describió bien Golgi. Otra cosa es que a lo mejor le apuntara alguna idea a Cajal sobre la presencia de un organela celular extraña y que luego él la trabajara con más intensidad. No le puedo decir, no le puedo decir. Actualmente en las ciencias cognitivas se habla mucho de lo atractivo que resultan las imágenes, ¿no? Y hasta lo engañosas que pueden resultar las imágenes. Se llega a hablar de neuropornografía, ¿no? Que dentro de la comunidad se habla de la atención que se da a artículos que van acompañados de imágenes de neuroimagen a cambio de otro tipo de trabajos. Dentro de ese contexto, ¿nos puedes hablar un poco del papel que jugó la imagen y la maestría artística de Ramón y Cajal en su éxito científico y la divulgación de sus ideas? Sí, efectivamente, precisamente, claro, sí. Precisamente lo exacto de sus dibujos, acompañado a esa exactitud con su facilidad como dibujante, le dieron la oportunidad de poder transmitir sus resultados. Vamos a ver,
en la época, bueno, pues podría haber investigadores que tuvieran alguna, en fin, que pudieran manifestar algún tipo de duda en cuanto a lo que estuviera mostrando, porque claro, no eran fotografías y la única forma de mostrar realmente lo que hay es una foto fija de lo que está visualizando. Pero en su época, sus dibujos no llegaron a valorarse tanto como en épocas recientes, cuando se ha demostrado que efectivamente lo que él veía es lo que hay, no había invención, ¿no? Y fundamentalmente en lo que respecta a la teoría neuronal, claro, hoy en día no te admiten un dibujo, o con mucho te admiten un esquema gráfico, pero vamos, pobremente. Es decir, lo que te admiten es pues resultados más objetivos, ¿no? Como son imágenes o registros o cosas así, ¿verdad? Y de hecho se cita en la literatura que la teoría de Cajal realmente quedó perfectamente demostrada cuando Sherrington demostró que había un retardo en la comunicación entre las células, porque claro, si fuera un retículo no habría retardo, directamente pasaría la corriente de una célula a otra sin más, ¿no? Y luego con el avenimiento de la microscopía electrónica. La microscopía electrónica demostró definitivamente en el año 53-52, tampoco hace tanto, pues demostró perfectamente que había una separación celular, es decir, que los elementos nerviosos eran independientes. Yo creo que es el momento del descubrimiento de la sinapsis a nivel electrofisiológico, pero luego posteriormente a nivel ultraestructural con un microscopio electrónico. Eso le dio a Cajal pues el espaldarazo definitivo en cuanto al reconocimiento internacional de su investigación. Pero de cualquier forma, Cajal era muy listo y no trabajaba siempre o casi nunca trabajaba en individuos adultos, sino que lo hacía en desarrollo. Y es en desarrollo donde él observa perfectamente las separaciones o la completa diferenciación entre células que constituyen el sistema nervioso. Pero la imagen en aquella época pues era la única herramienta para poder exponer los resultados de un trabajo. No había otra cosa, porque los microscopios con los microscopios conseguías unas imágenes como la que mostré ahí, que eran muy confusas y habitualmente desenfocadas. Era la única manera. De todas formas, yo creo que intervengo yo, me levanto la mano y intervengo yo. Creo que ha señalado un punto muy importante, yo creo que incluso en el planteamiento que hacíamos desde Tabacalera y desde Estimulantes de la presencia de los dibujos en una exposición de arte, que creo que se refiere al estatuto, ¿no?, epistemológico propio de la imagen, ¿no?, cuál es el saber que hay en una imagen, ¿no? Quiero decir, yo en la conferencia he hecho en un momento dado, intentando abstraerme, ¿no?, de lo que estabas contando tú y del interés que tenía, como el ejercicio de que si en vez de dibujos científicos, ¿no?, por ejemplo, fueran los dibujos de Michaud, ¿no?, que están también en la propia exposición, o fueran unos dibujos abstractos y fueras tú un historiador de arte explicando la pintura abstracta, ¿no?, o si fueran unos drippings, ¿no? Quiero decir, creo que la pregunta el estatuto de la imagen, ¿no?, porque tú en la conferencia has repetido más de una vez que no hay construcción, ¿no?, que son réplica de la realidad. Joder, yo creo que eso, quiero decir, en el momento que tú encuadras una cosa que estás... hay una representación y hay unos códigos y hay unos esquemas y hay un aprendizaje y hay una sensibilidad en juego. Y todo el mundo que haya dibujado creo que sabe eso, y que hay un aprendizaje y hay unos esquemas que has adquirido también de visualidad y de comprensión del mundo. Quiero decir, Ramón y Cajal, evidentemente es en una época que él, encima desde el interés del arte, ¿no?, hace uso de toda esa sensibilidad, y yo creo que estoy convencido de que parte de su fama viene de ahí, ¿no? Pero, y creo que en general la ciencia ha usado mucho las imágenes, pero creo que el desarrollo propio de la ciencia luego reniega de las imágenes, ¿no? Como tú has dicho, hoy en día un dibujo no te lo aceptan, ¿no? Quiero decir, ¿por qué la ciencia, el desarrollo de la ciencia, ¿no?, ha necesitado dejar fuera todo lo que puede ser sensible, puede referirse a una imagen, puede ser a una cosa subjetiva, ¿no? O sea, la construcción de la ciencia, a la vez que ha hecho uso de las imágenes, epistemológicamente
se basa en un rechazo. No, esto es la objetividad pura, esto es el microscopio, esto es no sé qué. Creo que hay algo interesante, ¿no? Claro, pero en el campo de la histología se basa en datos muy objetivos. De hecho, incluso una imagen de microscopía confocal o cualquier de alta resolución, a veces tampoco es suficiente. Te exigen ya que tengas una N de resultados para hacer una estadística y demostrar que la estadística es fiable. Es decir, que va más allá de la imagen del dibujo. El dibujo está bien como esquema, pero te van a exigir que el experimento tenga una fiabilidad, que sea estadísticamente significativo. Para eso necesitas herramientas muy objetivas. Sí, pero a la vez la ciencia con todas las cosas nuevas que surgen, ¿no? La teoría del caos, los agujeros, o sea, ¿qué es un agujero negro? Sí, son como metáforas, ¿no? Parece como poesía, la verdad, yo no tengo ni idea, pero coges un libro y, o sea, a la vez lo que se nos presenta como lo puramente objetivo tal, yo lo que siento y es lo que, o sea, con mi poco esto que tengo es como a la vez, me parece que es un campo lleno de imágenes bellas, llena de metáforas y que remiten casi a poesías constructivistas, que digamos, ¿no? Entonces, ahí no sé si hay algo que ese choque, ¿no? También creo que se nos pierde algo ahí. Claro, pero es que yo creo que la ciencia lo que trata es de despersonalizar de alguna manera y ser más realista. No sé, va a la estadística. Es que es estadística pura lo que quieren. Si no hay estadística, estás perdido. Y además hay resultados que parece que son positivos y digo, mira, aquí veo diferencias y tal, pero mete las tablas estadísticas, ¡paf!, y no te sale significativo el resultado. Es decir, que al final lo que te exigen es que utilices un procedimiento que te dé una serie de datos numéricos, no datos, no datos, digamos, morfológicos o no sé, datos numéricos que te demuestren que exactamente lo que tú estás determinando es la realidad, no es otra cosa. No sé, yo no sé si me entiendes lo que te quiero decir. No sé, bueno, alguien más quiere intervenir. Gracias. Sí, uniendo un poquito a esta última intervención, se me ocurría pensar en la ciencia y el aspecto de la subjetividad. Ya nos indica usted que evidentemente la ciencia tiende a la objetividad, pero me resulta en lo humano objetivar difícil de separarlo de la parte subjetiva. Y mi pregunta iba si en algún momento Ramón y Cajal coincidió con otro gran pensador que era Freud, porque justamente Freud, en esa misma época en la que Ramón y Cajal va a Alemania, él había escrito su proyecto para una psicología para los neurólogos, porque él era neurólogo, y justamente había llegado también a hacer unas descripciones importantísimas sobre las neuronas, y bueno, y él tiene ahí todo un desarrollo en este proyecto, y había llegado casi a cosas muy parecidas a Ramón y Cajal en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, así como usted ha dicho que coincidió con Einstein, quería saber si también con Freud pudo tener algún tipo de... Sí, también con Freud. De hecho tiene una publicación sobre lo hemos estado hablando esta tarde. Tiene una publicación. Cajal también hizo trabajo sobre hipnosis, abstracción. Sí, tiene, claro, y coincidió con él. Sí. Otra cosa, no sé yo qué tipo de conversación llevaran unos y otros, ¿no? Y lo que Freud pudo determinar. Pero sí conversaban, y Cajal trabajó mucho en este asunto también. Sí, en el tema de la hipnosis. De hecho, hubo hace poco una exposición en Londres, en la Wellcome Collection, relativo a la hipnosis y a los estados estos digamos, de sonambulismo, y para ello utilizaron, entre comillas, nos pidieron algunos dibujos de Cajal que estuvieran relacionados con el asunto que también tenemos. Sí, curioso. Sí, porque en Inglaterra hay muchos casos de a lo mejor asesinatos de
por individuos que dicen que, bueno, que yo estaba en un estado, no sé, que estaba sonámbulo y maté a, yo qué sé. Y, en fin, no, la exposición fue muy interesante y tratando sobre ese tema, ¿no? Involucrado Cajal en la discusión de aspectos psicológicos, ¿no? Relacionados con la hipnosis, etcétera. Sí. Cambiando un poco de tema, ya que su instituto es el guardián, digamos, del legado de Ramón y Cajal, dado que el paso de los años nos ha enseñado varios casos en que los hallazgos científicos, más que muchas veces van con una cara, pero muchas veces hay mucha gente detrás que no deja huella histórica. Estoy pensando, por ejemplo, en la película que está ahora mismo en carteleras, Figuras ocultas, o la evidencia que hubo colaboración de bastantes mujeres importantes en el descubrimiento del ADN en la Universidad de Manchester, de Watson y Crick. ¿Tenéis alguna evidencia o habéis mirado la participación y la involucración de mujeres en el equipo de investigación de Ramón y Cajal? Creo que no había ninguna mujer. No, había, eran equipos masculinos. Y de hecho, siempre Cajal tenía siempre disputa. Por ejemplo, uno de los discípulos o colaboradores con Cajal fue Pío del Río Ortega, que el hecho del laboratorio tenía un carácter, pero mujeres científicas, mujeres a nivel de Cajal, digamos, ¿no? Con la formación de médicos o biólogos, no hubo. Y asistentes de laboratorio, porque muchas veces estas mujeres... Asistentes sí, pero no científicos. Porque muchas veces la única manera de acceder a ese mundo, ¿no? Que claro. Por motivos sociales, había mujeres brillantes que no podían acceder a estudios universitarios, pero tenían una capacidad increíble. Sí, absolutamente. De hecho, la foto que les mostré ahí del libro catálogo que aparece el Cajal Club, algunas de las mujeres que aparecen ahí son ayudantes del laboratorio. Sí. ¿Y los dibujos, todos los dibujos los hacía Ramón y Cajal él mismo o tenía ayudantes artísticos? No, los hacía él. Hay algunos que están en la colección que no son de él, pero están identificados. No, pero absolutamente hacía todos. Yo no he comentado dónde hacía los dibujos los solía hacer en cualquier tipo de papel, porque su interés era publicarlos en tal. Entonces, pues usaba papel de cualquier manera, sobres recortados, en fin, lo que se encontraba. Sí. En fin, han subido esos dibujos muchos avatares, pero bueno, ahí están. Es papel ácido, se van poniendo amarillos, es un poco complicado, ¿no? Pero... A ver, yo, para terminar, como parte responsable de esta exposición y tal, no me queda más remedio que preguntarte por las tertulias del café, que incluso hay un libro, ¿no? Que, bueno, Ramón y Cajal era muy, ¿no? Los cafés de Madrid de aquella época, ¿no? De las tertulias donde Ramón y Cajal conversaba, ¿no? con los escritores de la época, etcétera, ¿no? Donde no habla de la doctrina neuronal, ¿no? Sino habla de problemas sociales, habla de un poquito, así si pudieras, si tienes algún apunte, ¿no? Sobre esa... Hay mucho, se relaciona mucho con la otra época, incluso, bueno, pues, en fin, Unamuno era uno de los con los que se encontraba, y hay una anécdota de que estaba Cajal con no sé quién, pues una anécdota, y en fin, y pasaba por ahí Unamuno y dice, bueno, este hombre con quién va, con una, no sé, criticando a Unamuno porque estaba con una mujer que resulta que era su hija y cosas así. Sí. O sea, no es Cajal no solamente fue buen fotógrafo, buen científico, pero también fue un buen literato. Es decir, tiene muchas obras como El mundo visto a los 80 años, que es muy interesante, Charlas de café. Hay un libro que, un volumen pequeñito que editó para los investigadores, que se llamaba Reglas y consejos para investigación científica, en el que hacía una especial descripción sobre qué mujer debía ser la esposa de un buen científico. O sea, sí, a propósito del asunto. Claro, era una época pues distinta, ¿no? Y entonces tenían ellos unos conceptos pues curiosos, ¿no?
Y bueno, pues hay otras, en fin, luego cuentos de vacaciones. Hay muchas obras interesantes de Cajal publicadas. Un libro sobre fotografía también. Nada, también, también la fotografía de los colores. Es decir, fue muy diverso en cuanto a su actividad, ¿no?, humana, ¿no? Sí, sí, pero es curioso cómo es interesante. Incluso en fin, en una de las ediciones se las encargamos en fin, no digo dónde, no sé, el capítulo dedicado a la mujer era tan específico que incluso llegaron a proponer, yo era director en la época, retirar ese capítulo, para que poner lo que decía, para saber cuál era su pensamiento, ¿no? Pero que es interesante porque te pone en la época, cómo en esa época se conceptuaba, ¿no?, al compañero, a la compañera y cosas así. Y por último, así ya metidos en barro, bueno, una de las filósofas que nos ha servido también para organizar la narrativa de la exposición, ¿no? Habla como de la modernidad como la época perfecta de la adicción, ¿no? Entonces empieza a analizar, por ejemplo, todos los médicos, ¿no? Freud con la cocaína, la anestesia, como los propios médicos, ¿no?, son muchas veces los que empiezan a consumir todo tipo de sustancias, ¿no? Sí, sí. ¿Tendríamos algún indicio de que Cajal, café, tabaco, no sé, alguna cosa indiscreta? Nada. Ni siquiera sé, yo creo que no fumaba tampoco. No fumaba. No. Tendría otros menesteres u otras ocupaciones que no voy a nombrar aquí porque a veces son bla bla bla, ¿no? Pero que yo sepa, no, fíjate. No. Y la vida no tuvo que ser muy desordenada cuando vivió hasta los 82, ¿no? En la época aquella 82 ya era una edad avanzada. Entonces, no. Y se recuperó muy bien de los problemas de la guerra de Cuba. Entonces, yo creo que no. Yo creo que era muy concienzudo y muy trabajador. Entonces, tendría algún despiste, no sé, pero es que seguro que le faltaban horas para todo lo que hizo. Seguro, porque es que se estudió el sistema nervioso de arriba abajo. Es que no dejó nada por escudriñar. Entonces, no tuvo que tener mucho tiempo. Y luego, además de lo que escribió, la familia, que dicen que le hacía poco caso, claro, es que no podía tener tiempo para todo. Y así va la cuestión. No hace falta, ¿no? Vale. ¿Existe algún documento, alguna nota, alguna cartita donde él relacione los dibujos con la fotografía? Porque yo lo que he sabido es que la fotografía realmente como medio y como técnica le interesó mucho, y me pregunto si no llegó incluso a aplicar el conocimiento técnico fotográfico en el laboratorio. Es que yo creo que esa es que yo creo que está ahí, yo creo ¿no? que ese es el porqué tanta fotografía. Sí, En la fotografía se usa la plata reducida, y las secciones eran de eso, la técnica se basaba en la plata. Yo creo que tanta fotografía hizo y tanto estudio fotográfico en color y tal, yo creo que tenía un objetivo que era la tinción histológica. Así he entendido yo. Sí, lo hacía así. Yo creo que es así, pero no tiene nada que lo justifique. Nada. No lo escribe, no. Y tiene montones el epistolario de Cajal es amplísimo, no solamente las obras escritas. ¿Se pueden consultar las fotografías? Sí, bueno, eso que no lo he puesto, no lo he informado, pero se puede visitar la página web del instituto, y en la página web hay un apartado dedicado al legado Cajal, y dentro del legado Cajal en imágenes, y ahí hay todo, o sea, el epistolario, imágenes, fotografías, fotografías científicas, fotografías personales, hay todo, dibujos científicos, todo. Y luego, por los años en los que sucede todo, apuntaba que había tenido contacto con Einstein, con Freud. Sí. ¿Eso hay también documentos? Sí, que se puede hacer un mapa? Sí, pero no, en los documentos que tuvo con Einstein no están en España, están, que yo he intentado recuperarlos, ya no te puedo decir en qué universidad americana, pero les escribí para que me enviaran una copia de la documentación que tengan del epistolario con Einstein, sí. Pero tuvo varias reuniones. Einstein vino por España una o dos veces, y en esas dos circunstancias se entrevistó con Cajal. En aquella época es curioso, pero muchos sabios emergieron. No sé cuál sería el motivo, pero fueron años convulsos en cuanto a ciencia. Sí.
alemán, él sabía alemán. Sí, sí, era alemán. Conté yo. Del Cajal. El nitrato de plata yo lo empleé para teñir organizadores nucleares de los cromosomas. Era la misma técnica que utilizaba él. O sea que... Bueno, pues ya vemos todo lo que nos da aquí Ramón y Cajal, los dibujos y la conversación de Ricardo. Eso es, Si no hay nada más... Cualquier cosa que necesiten sobre el legado Cajal, en la página web del Cajal, www.cajalcesi.es, está todo el legado Cajal está ahí representado.